Ya. Eh, Vamos con funciones. Para poder entender esto, relacionamos con la materia de cálculo que ustedes deben estar cursando, o si es que no ya la habrán cursado, ¿no? En funciones, por ejemplo, en cálculo decíamos esto, ¿no? F de X, por ejemplo, F de X va a ser igual a lo que es 2X más 2, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, aquí lo que teníamos en esta función es que nosotros cuando definíamos un valor para X, que es la variable independiente, entonces obtendríamos un resultado, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos f de 2, entonces quiere decir que a X lo vamos a reemplazar con el valor de 2. Por lo tanto, sería aquí 2 y donde está la X hay que poner el 2, ¿no? Ahí y luego más 2. Y obtenemos un resultado. Lo mismo va a pasar en programación. Las funciones tienen esta estructura. Primero, vamos a poner la estructura en este caso y la sintaxis en el lenguaje que ustedes están trabajando, que es Pascal, si no me equivoco. Entonces, si van a crear una función, van a poner la palabra función, ahí está, y seguido de eso, van a poner el nombre de la función, el cual ustedes quieren darle. Hagan de cuenta que aquí en cálculo ustedes lo nombraban f, digamos, ¿no? Pero en este caso, cuando ustedes programen, no van a poner una función con una sola letra, digamos, ¿no? Por ejemplo, f, ¿no? Recuerden que estas funciones, sus compañeros capaz lo va a leer cuando ustedes trabajen en equipo, ya, cuando desarrollen algún sistema, ustedes van a trabajar con un equipo de desarrollo. Entonces, muchos de sus compañeros van a estar viendo su código que ustedes están elaborando. Y si ustedes crean una función con una sola letra, un solo carácter, pues va a ser difícil a su compañero que lea su código, ¿no? Entonces va a tener que básicamente deducir qué es lo que hace su algoritmo. Entonces las funciones, tratemos de darle un nombre que haga referencia a lo que quieren hacer, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números, entonces le digo, ¿no? Sumar dos números o sumar A y B, digamos, puede ser, ¿no? A y B, por ejemplo, ¿no? Entonces yo le doy ahí un nombre que haga referencia a lo que yo quiero hacer. Ahora, después del nombre, adentro, ahí puede tener parámetros como también no, digamos, ¿no? Depende de lo que quieran hacer. Ya. Aquí, parámetro. Después del parámetro, ya esos parámetros van a ser de cualquier tipo de datos, pueden ser parámetros numéricos, pueden ser de cadena, de caracteres, de un solo carácter, perdón. Y después de poner los parámetros, ya después de poner los parámetros, ponemos dos puntos y aquí vamos a poner el tipo de datos que me va a retornar esa función. Como es una función, me va a retornar un valor. Ustedes ese valor tienen que analizar de qué tipo de dato me va a retornar. No siempre va a coincidir el tipo de datos que está entrando, porque aquí lo que están dentro del paréntesis son las entradas, es decir, los datos que ustedes le van a enviar a esa función, no siempre va a coincidir con el tipo de datos que me va a devolver esa función. Posiblemente me envíen un valor numérico como entrada y yo le tenga que retornar capaz algún mensaje o alguna variable de tipo cadena. No siempre va a coincidir. Cuidado ahí. Entonces aquí le ponemos tipo de datos. Ya, o sea, ahí van a especificar el tipo de datos. Puede ser integer, puede ser byte, puede ser word, puede ser un string, un chart. Depende de la pregunta y depende de lo que yo quiera hacer. Después tenemos lo que es inicio y final de esa función, ya con punto y coma. Y aquí adentro van a tener todo su cuerpo de la función. Aquí hacen todo el código que ustedes ya saben. Y si necesitan variables, solamente para esta función se le conoce como variables locales. Entonces definen igual, una variable y definen aquí sus variables. Nada, normal. Ese es el esquema de una función. Recordando que función nos devuelve un resultado, ¿ya? Entonces en la última línea ustedes tendrán que retornar ese valor que ustedes quieren desplegarle a su programador que lo está solicitando usar. Esta técnica es una técnica de programación bastante eficiente porque su proyecto que ustedes van a desarrollar va a crecer a medida que se actualicen en el sistema, digamos, ¿no? Cuando pidan actualización, pues van a hacer mejoras, entonces es una programación modular, digamos. Y este código puede ser reutilizado muchas veces, digamos, ¿no? Es para que ustedes no estén codificando a cada rato. Sin embargo, ustedes ya tienen ese bloque de código y pueden
usarlo, digamos, ¿no? Es como que ustedes van a programar esto y lo van a almacenar, no sé, en su bóveda, digamos, ¿no? Y ustedes pueden ir a esa bóveda y sacar esa función y utilizarla cuando ustedes quieran. Y eso va a facilitar el código que no sea tan extenso. Eso es la función. Ahora, lo que es el procedimiento es similar, el esquema es similar, lo voy a copiar. Vamos aquí. Aquí va a cambiar, digamos, ¿no? No va a ser una función. Entonces, vamos a poner aquí en este caso, ya, procedimiento o procedura, aquí, como se escribe ahí. Y también va a tener un nombre. Ya ustedes traten de darle el nombre a lo que haga referencia a lo que está haciendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, mostrar, digamos, ¿no? Mostrar mensaje o mostrar, no sé, aquí le pondrán el nombre, depende de ustedes. También puede recibir parámetros, pueden ser de cualquier tipo de datos, pero el procedimiento no me va a retornar un resultado, digamos. Entonces esto va a desaparecer y simplemente punto y coma ahí, al final. Y esta estructura también es la misma. Si quieren variables, si necesitan variables locales, entonces la declaran. Decimos local porque esas variables solamente van a existir para ese procedimiento o para ese método. Puede ser función o procedimiento. Por eso aquí pueden definirse sus variables locales. Ahora, también van a tener un cuerpo. Obviamente ya el cuerpo depende de lo que ustedes quieran hacer y también tiene su inicio y su final, ¿no? Con punto y coma. Las funciones y procedimientos terminan con punto y coma. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Se entiende? Sí, sí, brother, se entiende. Ya, perfecto. Ahora vamos a hacer un ejemplo básico de estos dos y después vamos a ir aumentando el nivel, ¿ya? Hasta llegar a hacer lo que es la serie que decía el compañero. Vamos ahora, para ahí. Vamos a pausar un ratingo. Ya vamos a hacer prueba. Vamos a poner demo acá. Ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio básico para funciones, por ejemplo. Entonces, vamos a poner que vamos a crear una función. Por ejemplo, le vamos a decir sumar. Ya que está. Le vamos a decir sumar. Dos números, por ejemplo, queremos sumar. Entonces, como yo voy a establecer aquí la función es como un esquema de un bloque de código. Entonces, yo tengo que definir cuál va a ser su esquema, cuántos parámetros va a recibir. Entonces, le digo, a ver, va a recibir dos parámetros, por ejemplo. Y ese parámetro yo lo puedo llamar como yo decida. En este caso le voy a poner A. Obviamente esto no es conveniente cuando estén trabajando. Sus variables siempre tienen que ser bien claros, digamos, ¿no? Cada referencia siempre a lo que van a hacer. Le voy a poner A, por ejemplo, coma y B también. Ya dos variables van a entrar como parámetro. ¿De qué tipo de datos van a ser? Por ejemplo, le puedo decir que sean integer. Bueno, ahí está. Integer. Luego lo cierro el paréntesis, pongo dos puntos y le voy a decir de qué tipo de datos me va a retornar. Si yo voy a sumar dos enteros, ¿qué tipo de datos debo devolver? Integer. Exacto. En este caso, miren, va a coincidir. Va a coincidir, pero no siempre es así. Ya no siempre es así. Así que tengan cuidado. Ya ahí está, integer. Ya no siempre es así. Puede ser diferente el tipo de datos. Ahora vamos a inicializar esa función. Ahí el inicio y el final de esa función es hasta acá, ¿no? Definimos. Ya. Un segundito. Están en sala de espera y voy a pausar un ratito. Lo mismo decíamos acá, inicio y final de esa función, es decir, qué tanto le va a abarcar esa función. Como yo quiero sumar dos números, obviamente tengo que hacerlo, ¿no? Muchos se declararán variables, pueden hacerlo, no hay problema, pero estas variables son locales, es decir, solamente van a existir para esta función, no para el exterior, si quieren verlo de esa manera. Ahora aquí, por ejemplo, no sé, R de resultado, digamos, ¿no? ¿De qué tipo va a ser integer? Obviamente, porque ese es mi tipo de datos que yo voy a retornar. Entonces aquí puedo decir R va a ser igual a lo que viene siendo lo que me mandaron en A más B. Listo. Ya realicé la suma, realicé el trabajo que tengo que hacer. Ahora yo tengo que desplegar ese resultado, devolver ese resultado. Entonces, para poder devolver, bueno, copio el mismo nombre de la función, que es sumar.
Pongo en este caso 2 puntos igual y aquí de igual o no. Aquí en este caso mi respuesta que está en R. Ahí está mi respuesta. En Delphi ustedes pueden poner result, ¿ya? Pero en este caso aquí en Pascal es directo el nombre de la función que ustedes le dieron. Entonces el nombre de la función lo igualan al resultado. En este caso el resultado está en esta variable. Listo, ese es un esquema, una función básica que lo que va a hacer es sumar dos números y me va a devolver esa suma. Entonces yo cuando ya utilice un programa principal, veámoslo así. Entonces aquí me pongo, ¿no? N, por ejemplo, N1 y N2 aquí. ¿De qué tipo? Integer le pongo, por ejemplo. Me rellena completo. Qué raro. Ya, aquí integer. Esto es normal, lo que estamos haciendo ahora es como un programita principal. Finaliza con punto. Ahí está. El bloque de la función, el bloque de código de la función está arriba. Como que arriba es mi almacén, digamos, ¿no? Entonces yo puedo acceder cualquier momento a mi almacén y utilizarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sumar dos números, entonces yo lo que voy a hacer aquí, a ver, a ver, a N1 directo, porque ya sabemos leer. A N1 le doy un valor. Por ejemplo, le doy el valor de 2. Luego a N2 le doy otro valor, el valor de 1, por ejemplo. Listo, si eso ya tienen valores, ustedes lo pueden hacer mediante lectura. Ya lo pueden hacer mediante lectura. Pero yo directo le defino un valor. Y ahora puedo hacer uso de esa función. Puedo decir que en este caso igual mi resultado, si yo quiero acá obtenerlo, no sé, resultado, no sé. Entonces yo esa variable resultado lo puedo decir de la siguiente manera. Resultado va a ser igual a qué, digamos, ¿no? Yo quiero sumar N1 con N2. Yo no lo voy a hacer manual la suma porque yo sé que tengo una función que se llama sumar. Incluso ahí me estaba sugiriendo, ¿no? Sumar. Ahí está, se llama sumar. Y ahí yo veo que la función me pide dos parámetros. Ahí yo veo, miren, en el bloque de la función, me pide dos parámetros. Y sí o sí debo enviar. Entonces, el primer parámetro yo lo puedo mandar a N1, coma, y el segundo parámetro a N2. Cierro el paréntesis porque esos son los únicos parámetros que me están pidiendo de ese tipo de datos, que son enteros. Luego, punto y coma. Entonces, esta función va a ejecutar, va a hacer su trabajo y me va a devolver el resultado y se va a almacenar en esta variable. En esa variable se va a almacenar. Para que yo después lo pueda imprimir esa variable, ¿no? Ese resultado. Digo escribir, resultado. Y ahí está, resultado. Y aquí al final vamos a poner una lectura vacía, ¿ya? Para que no me muestre el mensaje de ver consola. Vamos a darle correr. Vamos a tener que hacer espacio, ¿no? No me lo muestra bien por el borde. A ver. Ya lo único que estoy haciendo es escribir dos espacios, si no me equivoco. Dos creo que no. Es para que se muestre un poco más a la derecha. Ahí está, me sale 3 directamente. Que lo que está haciendo está sumando los dos números que yo le di. Que sería en este caso N1 con N2. Ahora, no necesariamente se tiene que llamar lo mismo. Por ejemplo, acá en los parámetros de la función, miren, se llaman A y B. Pero en mi programita principal son N1 y N2. Ustedes solamente tienen que fijarse cuál es el orden de los parámetros. Ustedes ven que A es el primero y B es el segundo. Por lo tanto, el primer parámetro que yo mande va a ir y se posiciona como que en este lado del bloque de código de la función se va a posicionar con el nombre de A. Divídanlo como que son diferentes ámbitos, digamos, ¿no? En este caso aquí N1, para este ámbito de acá, para este entorno, se llama N1, pero para este entorno de acá arriba se llama A, digamos, ¿no? El orden importa, ya así que van a tener cuidado. Mi N1 en mi función viene siendo lo que es A. Mi N2 en mi función viene siendo lo que es B. Eso importa, ¿ya? ¿Hasta aquí se entiende todo? ¿Preguntas hasta acá? Sí, sí, se entiende, brother. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esta modificación? A ver. A B, después de que ya sumé, obviamente, voy a decir que B va a ser igual a 9.
Ya, ¿qué pasa si yo le hago esa modificación a mi parámetro B? Luego aquí voy a escribir por si acaso mi segundo parámetro. Después de ejecutarse esa función, aquí estaba en esta línea, se ejecutaba esa función, aquí yo voy a imprimir con qué valor está quedando N2. Voy a poner dos espacios para que se muestre más a la derecha. Listo. ¿Qué valor creen que me va a mostrar aquí el N2? El número que le diste, ¿Cuál sería? el ¿El 14 creo 9? que es 99. Acá. ¿9? Sí. Ya. A ver, veamos. Ustedes van a ser testigos. Ah, no, no, lo cambia. A ver, ¿por qué lo cambia? ¿Qué cambia? A ver, quiero que aquí te razonen. Necesito que razonen porque ustedes van a ser programadores, necesitan bastante lógica. El B lo cambia por el 9. Ya, el B lo cambia por el 9, pero aquí le decía, miren, ¿qué me iba a mostrar? Me decían 9 acá. A ver, vamos a ponerle un nombrecito para que se vean qué es lo que estamos haciendo. Vamos a poner aquí que la función aquí me estaba devolviendo eso. Ya. Función igual le vamos a poner ahí. Me estaba devolviendo ese resultado. Y acá vamos a poner que esta es la, bueno, N2, porque aquí se llama N2. Igual, listo. Vamos a darle correr. En el chat decían que 9 va a devolver. ¿Por qué 9? A ver. Ahí está el bloque de código de ambos, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? Ya un compañero dice no va a imprimir 9 porque pidió imprimir N2. Pero recuerden, miren, recuerden que N2 está en la posición de B. Está como segundo parámetro. Por lo tanto, a ese segundo parámetro en la función sumar, yo le estoy modificando con el valor de 9. ¿Y por qué no veo reflejado eso, por ejemplo? ¿Por qué no veo que se cambió mi segundo parámetro? Porque le dio O valor de 1. Ya, está aquí. exactamente en el código principal es 1. Ya, exacto. En el código principal es 1. Por lo tanto, lo que yo le haga en la función va a quedar solamente para esa función, digamos, ¿no? Es decir, como que no pasa de esas 4 paredes, digamos, ¿no? Esa frase que utilizan, digamos, ¿no? Todo lo que pase en la función se queda en la función. Lo único que va a salir de la función es el resultado. Pasa eso porque lo que están utilizando ahorita o lo que estoy utilizando yo es parámetro por valor. Lo que le estoy pasando en realidad son los valores. Por ejemplo, le estoy pasando aquí, miren, N1, pero en realidad le estoy pasando el valor de N1. En N2 también le estoy pasando el valor de N2. Por lo tanto, todo lo que le haga se queda en la función. No le estoy pasando su dirección de memoria. Ustedes saben que todas estas variables, cuando ustedes declaran, ocupan espacio de memoria, la memoria RAM. Y al ocupar espacio en la memoria RAM, tienen una dirección de memoria. Necesitan tener una dirección porque si no, no vamos a saber, en este caso, el computador no va a saber a qué dirección ir y sacar su contenido, su valor. Entonces, tienen siempre dirección de memoria todas estas variables que ustedes se declaran. ¿Ya? Ahora, yo solamente le estoy pasando por valor. Para esto, vamos a utilizar una pizarrita mejor. Ya voy a dejar de compartir un ratito porque es un poco complicadito explicar lo que son parámetros por valor y por referencia. Vamos a la pizarra. Veo retro. No, mejor no. Acá. Voy a dibujar una simulación de la RAM. Miren. Hagan de cuenta que esta es una RAM. A ver. Ya, aquí viene lo que es el campo de un monitor, que se le dice. Ya.
Es una área específica reservada para el sistema operativo. Pero lo que nos interesa ahorita es lo demás, no esa área. O sea que ya está ahí. Supongamos que hasta ahí, digamos, ¿no? Supongamos que esta es la memoria RAM, acá. Aquí está la RAM. Ahora, notaron que yo me declaré la variable N2. Trabajemos con N2 ahorita. Ya, entonces, a N2, cuando ustedes se declaran, por ejemplo, yo pongo aquí N2. Cuando ustedes declaran una variable, como en este caso N2, a esa N2 se le da una dirección en la memoria RAM. Está por acá. Por acá. Entonces, en esa dirección, miren, ustedes van a tener un valor, que en este caso yo le di el valor de 1 a N2. ¿Se acuerdan? Sí. Ya le di el valor de 1. Por lo tanto, así se está almacenando, miren. Tiene un espacio de memoria que le pertenece a N2. Pero, ¿cuál es su dirección? Ya, su dirección puede ser, no sé, aquí vamos, por cuestiones didácticas no vamos a inventar ya, pero las direcciones están escritas en hexadecimal. Pero supongamos que su dirección es, no sé, a ver, le vamos a decir en decimal, ¿ya? ¿No? Ya, aquí teníamos. Por ejemplo, decíamos, tenemos una variable N2, ya, N2. Por ejemplo, que le pertenezca a este bloque acá. Esa área. Tenía el valor de 1. Ahí está, tenía el valor de 1. Ahora les decía que esa área específica tiene una dirección. En este caso vamos a utilizar valores en decimal, ya no vamos a utilizar en hexa para que no sea un poco confuso para ustedes. Por ejemplo, 10, digamos, ¿no? A ver, 10. Ya, esta va a ser la dirección. Que vamos a poner acá. 10, ¿no? A ver, su dirección 10, por ejemplo. Piensa la espera. Okay. Listo. No se confunden, ¿no? Dirección con el contenido de la variable. No, brother. Ya, Entendemos. ya. Dirección en este caso es 10. Es como cuando ustedes tienen un terreno, digamos, ¿no? La dirección le piden, digamos, ¿no? Lo mismo acá, digamos, este es mi terreno, dentro ahí su valor es el 1, pero esta es mi dirección, es 10. Ahora, cuando ustedes hacen paso de parámetro por valor, lo que le están pasando es, obviamente, el valor y no la dirección. Por lo tanto, es como si le estarían pasando una copia en realidad. Es una copia de su valor, de su variable. Hace rato se creó, en el bloque de la función, se creó lo que es a la variable b, ¿se acuerdan? Entonces, b puede estar por otra parte. Miren, b venía siendo lo que es n2 en realidad, porque era su posición de n2. Entonces, puede estar por esta parte esa variable, miren, que se crea momentánea, porque solamente le pertenece a esa función, es decir, mientras exista la función, una vez que termine esa función, la variable b desaparece, ¿no? Entonces, pónganse que cuando se está ejecutando la función, ya b nace y se posiciona y se crea con la misma o con el mismo valor que ustedes le pasaron. Por eso es el paso de parámetros por valor. Solamente le estamos pasando su valor, es decir, una copia de su valor básicamente. Una copia de su valor. Y esta variable b tiene otra dirección. Su dirección, vamos a poner aquí dir, ya, su dirección puede ser en este caso, no sé, la 20, ¿no? La 20. Por lo tanto, lo que le hagan a b no le afecta en nada a nuestra variable n2, porque están en diferentes lugares. Ya están en diferentes lugares. Por eso que hace rato en el bloque de código hicimos b igual a 9, ¿no? Es decir, se destruyó su valor de 1 y ahora va a valer lo que es 9. Pero una vez que termina la función, ya esta variable desaparece. Termina la función, entonces esta variable desaparece, liberamos ese espacio de memoria y listo. Y queda así otra vez. Y yo le di imprimir n2. Por lo tanto, ¿qué me imprimió? Me imprimió 1. Ahí es la explicación del paso de parámetros por valor. Cuando ustedes hacen paso de parámetros por valor, le pasan la copia de su valor de su variable. Por lo tanto, lo que le hagan dentro de la función no va a afectar cuando salgan de la función. Queda todo igual como estaba en un principio. Voy a entrar en mi teléfono.
Ya. Ahí también. Por eso es que lo que le hacíamos a la, bueno, a nuestra variable b dentro de la función, mire, se quedaba dentro de la función. Por eso no va a afectar en nada. Ya, por eso, por más que yo lo destruya a esa variable, miren, le cambié, le modifiqué con el valor de 9, y una vez que salimos de esa función, volvemos al programita principal, yo le digo escribir n2 y me muestra el valor de 1, miren, que es su valor que tenía antes de entrar a esa función, miren, y se mantuvo con ese valor. n2 se mantuvo con ese valor de 1. Ahora, lo nuevo que vamos a ver ahora es el parámetro por referencia. Ahora, lo que vamos a pasarle ya no va a ser solamente una copia de su valor, le vamos a pasar también la dirección. O sea, aparte de su valor, también le vamos a pasar su dirección de memoria. Y al conocer la dirección de memoria, ya lo que le haga dentro de la función ya sí le va a afectar porque ya conoce su dirección. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? De la siguiente manera. Si solamente quiero afectar a la variable b, entonces voy a tener que hacer esto. Miren. Ya si solamente quiero que b sea por referencia, entonces la declaro aquí a integer normal. Ya. Y ahora, si yo quiero que solo b sea por referencia, le voy a anteponer con la palabrita var. Ya, al anteponer con la palabrita var, le estoy diciendo que b va a ser por referencia. Por lo tanto, miren, ahora lo que yo le haga a esa variable b, le va a afectar también a mi programita principal. Notemos acá, miren, n2 vale el valor de 1. Cuando entra la función aquí, está entrando con el valor de 1. Y le estamos pasando, aparte de su contenido, también su dirección de memoria. Por lo tanto, lo que le haga adentro de la función le va a afectar también. Y al salir de esa función, si yo quiero escribir n2, ahora sí se va a ver refrescada el cambio que hemos hecho. Vamos a darle correr. Y ahí están las pruebas. Esa es la diferencia cuando van a usar pasos por referencia o por valor. Cuando hacen por referencia, le están pasando tanto su contenido como su dirección de memoria. Y esto para poder entenderlo mejor, en la gráfica aquí le voy a mostrar. Lo que teníamos acá, miren, que era el paso de parámetro por valor. Aquí teníamos la variable b, básicamente por este lado se creaba. Pero cuando ustedes le pasan por referencia, entonces es como que esa variable b está de esta manera. Se crea la variable b, pero esa variable b también está apuntando al mismo bloque donde le pertenece a la original. O sea, todo este bloque también está apuntando a esa variable b. Por lo tanto, lo que le haga b también le va a afectar a n2, porque ambos están apuntando a la misma dirección, porque yo le pasé de n2, se lo pasé su valor y también su dirección en realidad. Entonces, b también está apuntando a esa dirección. Todo lo que le haga b se va a ver afectado n2. Esa es la diferencia. Espero que no se confundan, porque a veces en las preguntas nos dicen utilizar parámetros por referencia, utilizar parámetros por valor, depende de la pregunta. Ahora, si ustedes quieren también utilizar un procedimiento que modifique una variable, ¿qué deberían utilizar? ¿Un parámetro por valor o por referencia? Por referencia. Exacto, por referencia. Si ustedes quieren hacer un procedimiento que modifique el valor de una variable, entonces por referencia. Ya ustedes le pasan por referencia y adentro del procedimiento lo modifican, lo que tengan que hacer y listo. Entonces por referencia. Ya. Muchos estudiantes les cuesta distinguir entre por referencia o por valor. Entonces volvemos entonces al código. Ya, ahí está. Listo, eso es una función básica que hemos hecho. Ahora vamos a introducirnos a lo que son los procedimientos. Los procedimientos normalmente son ocupados para poder hacer ciertas tareas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa si yo siempre imprimo un mensaje y está, no sé, bien ordenadito, tiene un formatito, digamos, ¿no? Entonces, para no estar escribiendo todo el tiempo ese mensaje, digamos, ¿no? Que tiene un montón de líneas, por ejemplo, entonces yo lo puedo programar y hacerle un bloque de código, que va a ser un procedimiento. Entonces, aquí vamos a poner procedimiento.
el nombre que le puedo dar, por ejemplo, mostrar, digamos, ¿no? O sea, va a ser mostrar un mensaje, digamos, ¿no? O dar la bienvenida, puede ser, depende de lo que ustedes quieran llamarlo. Y aquí podemos poner un valor numérico, vamos a utilizar, ¿ya? A ver, V vamos a poner. Integer. Ya que en este caso, hagamos un mensaje típico de que cuando ingreso un número, que me muestre, ¿no? Tu número ingresado es tanto. Eso es lo que vamos a hacer. Listo, ahora ponemos el inicio de esa función y su final hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer, digamos, no? Entonces, yo voy a poner acá un mensaje. Aquí voy a poner lo siguiente, ¿no? A ver. Tu número es 2 puntos. No. 2 puntos. Cierro comilla. Y luego aquí voy a poner lo que es ese parámetro que me mandaron, que es la V. Listo. Entonces, miren, solamente es una asignación de una tarea que tengo que hacer. Obviamente, esto es una sola línea. Ustedes van a tener que hacer muchas más líneas seguramente para el trabajo que tengan que hacer, pero solo son trabajos que hay que hacer. No tenemos que retornar nada en realidad, ¿no? Porque esto no es un retorno, es una tarea que le estoy diciendo imprimir por pantalla, le estoy diciendo. Que me va a decir tu número es el parámetro que yo le mandé. ¿Ya? Entonces, miren, lo que vamos a utilizar simplemente, vamos a borrar todo esto que ya aprendimos para que no sea muy largo el código. Ya, y vamos a borrar bueno, dejemos la N, ya no me estoy. Y simplemente le voy a decir, miren, mostrar, voy a poner directo. Y le mando el valor, que en este caso de N1, por ejemplo. Le mando. Listo. Esto es un procedimiento, por lo tanto, no necesito almacenarlo en alguna variable, como si lo hice, bueno, no lo hice en literal, digamos, pero lo imprimí. ¿Se acuerdan que hice esto? Escribir, y ahí adentro puse lo que es sumar. Ahí adentro, ¿no? Le mando su parámetro y listo, ¿no? Acá. Eso es lo que yo hacía con las funciones. Me sale error porque no le mandé los parámetros. Las funciones yo puedo hacer este tipo de situaciones. Yo puedo imprimir directamente esa función. ¿Por qué? Porque en realidad voy a imprimir su resultado de esa función. Pero yo pude haber hecho lo siguiente. Me declaro una variable, ya supongan que ya están declaradas esta variable, supóngase que está declarado, y ahí le pongo sumar, le voy a pasar su parámetro y lo finalizo. Entonces aquí ya yo puedo imprimir lo que es la variable t, pero no la declaré obviamente y me sale error. Pero puedo hacer esta situación. Las funciones lo puedo almacenar en una variable porque eso me retorna un resultado. Pero los procedimientos no me van a retornar nada. Por lo tanto, no tiene lógica, obviamente, almacenarlo, ¿no? No puedo decir yo acá, no sé, a ver, N2 va a ser igual a ese procedimiento, ¿no? Porque no me va a devolver nada. A ver, de hecho, vamos a darle correr. Me sale error. Ya. Entonces, los procedimientos directos escribimos cómo se llama el procedimiento y le mandamos su parámetro si es que lo tiene su parámetro, si es que necesita parámetros. Nada más, veamos ahora qué es lo que va a hacer. Solamente está la línea de mostrar, dice, que es mi procedimiento. Y veamos, ¿qué me dice? Tu número es 2, me dice, ¿no? Ahí está. Y lo que yo le mandé era 2, digamos, ¿no? El contenido de 2, porque es el valor de N1. Es el valor de N1. Ahora, esta tarea no tiene sentido, digamos, ¿no? Es bastante sencillo. Pero ¿qué tal, por ejemplo, si ustedes hacen una acción de imprimir un mensaje al usuario y tienen que leer lo del usuario? Entonces vamos a modificar, miren. O bueno, vamos a copiar y crear otra mejor. Copiemos, copiar. Ya, vamos a crear otro procedimiento que se va a encargar de leer las variables, en este caso, del usuario. Vamos a poner entonces de nombre, leer. Ya. ¿Leer qué? Vamos a poner, por ejemplo, aquí, no sé, n puede llamarse, ¿ya? No necesariamente se tiene que llamar lo mismo en el bloque de código del procedimiento o de la función que en el programa principal. ¿Ya? No necesariamente se tiene que llamar igual. Se pueden llamar igual, pero no se confundan que no es la misma, ¿no? Como que son dos entornos diferentes. Entonces aquí se va a llamar, va a entrar una variable n, y esa es la variable que tenemos que leer. Entonces primero le voy a mostrar un mensaje, obviamente, diciendo, ¿no? A ver, le voy a decir un mensaje que diga, ingrese un número, por favor. No, ingresa un número, nada más. Ingresa un número. Le mostramos ese mensaje. Lo estoy haciendo con varios espacios aquí a la izquierda para que se vea desplazado a la derecha.
Es por el marco que ven ustedes en pantalla. Después de imprimir ese mensaje, voy a hacer la lectura. Sabemos leer. Ahí está. ¿Leer qué? A N. Listo. Yo quiero leer ese parámetro que me están enviando. Quiero leer. Entonces, noten que ustedes, miren, ya son 2 líneas que estamos trabajando. Ya se está haciendo un poco más complejo ese procedimiento. Entonces, para eso le va a servir los procedimientos. Ahora le aumentan lo que es devolver más de un resultado, digamos, ¿no? Ya lo van a utilizar eso por referencia. Si quieren que devuelvan más de un resultado, entonces, ahí en el procedimiento ponemos variables por referencia, los parámetros en realidad. Pero en este caso quiero que haga esa acción solamente, ese trabajo de imprimir ese mensaje y de que haga la lectura de ese parámetro que yo le voy a enviar. Entonces aquí no voy a ocupar lo que mostrar, le voy a decir directamente aquí, leer le voy a decir. ¿Leer quién? Vamos a borrar esto, ya no le voy a ocupar. Le vamos a dejar con N1 solamente. Entonces vamos a borrar todo esto y dejamos a N1. Entonces le voy a decir, voy a borrar obviamente esto. Leer N1 le voy a decir, porque N1 no tiene valor, lo borré bien. Entonces yo quiero leer N1 y después de leerlo voy a imprimirlo para ver si lo hice la lectura correcta. Entonces le voy a decir acá, tu N1 es igual a N1, aquí lo voy a imprimir. Listo. Veamos, vamos a darle correr. Mire, me muestra el mensaje, dice ingrese un número. Por ejemplo, le voy a dar 12. Aunque no se ve el 1, está ahí un 1 por delante. Antes que le dé enter, ¿me va a mostrar el valor de 12 o no? Sí. Ya, veamos. A ver, le daré enter. Cero, me muestra 0. Ahora le voy a mostrar el código. ¿Por qué cree que está pasando eso? ¿Será porque N no tiene ni un valor? Pero estamos haciendo el trabajo de leer N. En el procedimiento estamos leyendo N. Ponerlo como referencia. Exacto. Porque ahorita lo que yo le pasé al procedimiento leer, miren, aquí al procedimiento leer le pasé N1, sí, pero le pasé por valor. Miren. ¿Cómo me doy cuenta si le pasé por valor? Aquí, en el parámetro del procedimiento leer, no veo la palabrita var que está adelante. Por lo tanto, está por valor. Entonces, lo que yo le haga dentro de ese bloque de código se queda para ese bloque de código. No va a salir fuera de ese bloque de código. Entonces, si yo quiero que se vea refrescado ese cambio, o sea, todo lo que yo le haga dentro de ese bloque del procedimiento, entonces tengo que ponerla por referencia. Y pongo var. Listo. Ahora sí, lo que yo le haga dentro del procedimiento también se va a ver reflejado fuera del procedimiento. Es decir, una vez que salgamos de la línea de leer, se tiene que ver aquí reflejado ese cambio. Veamos, voy a poner ingreso un número, me dice, pongo 12. Ahí está. Esa es la magia de la programación, ¿no? ¿Hay preguntas hasta acá? No, brother, ninguna. Ya. Estas funciones y procedimientos tienen que aprender bien porque a partir de aquí ya van a ver lo que son funciones y procedimientos, inclusive en el trabajo y en el semestre más arriba van a ocupar funciones y procedimientos. Así que tienen que aprender bien. La mayoría de las cosas se utilizan con funciones y procedimientos, ¿ya? No va a ahorrar el código también porque podemos reutilizarla las veces que queramos. Cuando este leer, miren que yo tengo, la puedo volver a utilizar acá. Puedo decir leer ahora a N2, les puedo decir. Me va a servir también. Entonces la declaro N2, entonces aquí vamos a poner N2 y va a funcionar igual. Entonces ese bloque de código la podemos reutilizar las veces que queramos. ¿No? Entonces en eso nos va a facilitar. Y no vamos a tener que volver a escribir estas 2 líneas a cada rato, ¿no? Porque ya existe ese bloque de código. Estas 2 líneas ya no tenemos por qué escribirla a cada rato, la podemos reutilizar, ¿no? Llamando al procedimiento leer. Listo. Esa es una introducción a funciones y procedimientos. Ahora vamos a hacer un ejercicio de una serie. Si la pregunta me dice genera una serie, entonces yo lo voy a generar mediante un procedimiento, porque es un trabajo, digamos, ¿no? Es un trabajo que yo tengo que hacer, tengo que imprimir muchas veces, entonces le voy a asignar a un procedimiento. Ahora, muchos de ustedes capaz lo pueden hacer con función, pero en este caso tendrían que retornarle una cadena, digamos, ¿no? Toda esa cadena tiene que almacenar a toda la serie, ¿no? Pero no tiene lógica hacer eso. Pero igual pueden hacerlo, ¿no?
Casi no hay límite, ¿no? En la programación, ¿no? Si puedes imaginarlo, lo puedes programar, ¿eh? Entonces vamos a poner por acá nomás, abajito, ¿no? Ya aquí vamos a poner un procedimiento. Listo, a ver. Serie, pongamos. Nombre de serie la vamos a poner. Ya, ahora, ¿cuál es la serie que vamos a realizar? ¿Cualquiera? ¿O tienen su práctico por ahí? Bueno, o sea, que sea la serie más sencilla y la práctica, pues la 1, que es 1, 2, 4, 5, 7, 8. O sea, primero sumen uno en uno, o sea, 1, después 2, 1, 2, 1, 2 suman. ¿Lo puedes enviar, porfa, ese ejercicio? Claro, Para que lo visualice. dale, ahorita te lo envío para Ya. mi PC, download, series, sumadores, ahí están. WhatsApp, pero ahorita te lo envío a WhatsApp. Ya. Aus. Ahí está. Ya. Lo voy a copiar y lo vamos a poner acá. Ya. Aquí está la serie que me mandaron. Por si acaso, para comentar, ustedes saben que existen los comentarios en su bloque de código, ¿no? En su código que ustedes van a hacer. Los comentarios también son bastante útiles porque ustedes pueden poner ahí una breve descripción de su código, ¿no? Por si acaso, ¿no? Porque ustedes van a desarrollar y después de un tiempo posiblemente van a necesitar hacerle mantenimiento o actualizar o hacer algo. Entonces, cuando ustedes vuelvan, ustedes mismos también van a tener problemas al leer su código. Entonces, van a tener que volver a analizar, a volver a crearse y decir, no, en aquel entonces pensé así, van a decir, ¿no? Incluso con el paso del tiempo ustedes van a mejorar su lógica. Entonces van a decir, ¿por qué hice eso? Digamos, no van a decir, ¿no? Pero su comentario le va a ayudar a recordar qué es lo que hacía en realidad su código. Entonces pueden poner descripciones o incluso más detalle de su código a su compañero, ¿no? Le pueden decir, aquí se utilizan tantos parámetros que son de tal lugar, ¿no? Entonces pueden poner tantos los comentarios que ustedes quieran. Hay comentarios de una sola línea, que es el que están viendo, que es solamente 2 barras, o también comentarios de más de una línea, que si no me equivoco es, en este caso en el lenguaje que estamos trabajando, es con llaves, no me equivoco. Sí, con llaves. Con llaves pueden hacer comentarios más de una sola línea. Por ejemplo, miren, aquí puedo hacer esta situación, yo puedo escribir acá, bueno, estos símbolos, ¿no? Igual no va a afectar. Aquí puedo escribir y todo esto no va a hacer efecto en mi código. Ya todo esto no me va a interrumpir, no me va a perjudicar, ya porque viene siendo comentario, ¿no? Es un comentario. Ustedes pueden poner una descripción entonces de su código. Este comentario además es una línea. Hay otra forma también de hacerlo, que es con paréntesis y asterisco, si no me equivoco igual. Ya, pero esos son comentarios. En este caso, comentario de una sola línea vamos a ocupar. Ya, no necesito además una línea. Entonces, ponemos de una sola línea, ahí está. Esa es la serie que yo tengo que hacer. A ver, ¿qué parámetro necesito? ¿Qué parámetro le tengo que enviar al procedimiento? Un número. Un número sí, pero ¿qué tiene que ser? ¿Cuál es el trabajo de ese número? O sea, el trabajo o el valor más o menos. Claro, el valor puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser cualquier valor, no Sí. sé, 9, 10, 11, 8. Cuando ustedes trabajan una serie, por ejemplo, como la serie que están viendo, ¿qué datos necesitan pedirle al usuario para poder trabajar esa serie? Introduzco un número entero, ¿Cuál es su función de ese trabajo? ¿Qué nos ayuda en saber ese número entero? la cantidad. La cantidad de términos que queremos mostrar de esa serie. Recuerden, cuando trabajamos una serie, necesitamos preguntarle al usuario cuántos términos quiere ver de esa serie. No le vamos a generar un montón de series infinitas, no se puede, ¿no? Entonces tenemos que decirle cuántos términos querés ver. Entonces tenemos que pasarle también lo mismo aquí en el procedimiento.
la cantidad de términos que queremos mostrar. En este caso la vamos a poner n, ya que están acostumbradas con n. ¿De qué tipo de dato va a ser? En este caso puede ser un word, puede ser un byte. En este caso la vamos a poner con byte, ¿ya? ¿Por qué byte? Porque en este caso es del 0 al 255 su rango, si no me equivoco. Entonces, como es del 0 al 255, difícilmente el usuario va a decir, no, quiero ver 256, digamos, ¿no? 256 el término de esa serie, ¿no? Además, también el docente, al ver su código, él va a saber, digamos, ¿no? Que están definiendo un tipo de dato, por lo tanto, no va a dar un dato que sobrepase a ese rango, ¿no? Ahí está. Ponemos byte y ahora, perdón, punto y coma, no es una función. Ahora vamos a inicializar y vamos a finalizar. Su inicio y su final de ese procedimiento. Ahí está. Solo necesitamos a esa variable n, que es la cantidad de términos que queremos generar. Ya, a ver la serie. Ahora analicemos la serie, no la he visto. A ver, dice 1, 1, 2, 4, 5, 7, 8. A ver. El primer uno, o sea, el primer uno es el número 1 de ejercicio. Ah, ya, yo pensé que era 1 de Excel. Ya, No. ahí. Ya, a ver. Sí, más 1, más 2, más 1, más 2, ¿no? A ver, Sí, sí. para llegar al 2 más 1, para llegar al 4 más 2. Aquí el 5 más 1, al 7 más 2 y así, ¿no? Ya está ahí. Es un más 1 más 2. Entonces, vamos a poner acá camino más 1 y camino más 2. ¿Ya? Tenemos esos dos caminos. Entonces vamos a necesitar un switch. Ya, igual vamos a necesitar un switch. Lo mismo que hemos aprendido, vamos a aplicar acá en procedimiento. Un camino para el más 1 y un camino para el más 2. Lo mismo aquí vamos a programar. Ahora veamos cómo vamos a hacer esa lógica. A ver, primero, mi variable i, ¿se acuerdan? Mi contador, porque esa es la que me va a ayudar a saber cuántos términos ya estoy mostrando. Vamos a empezar en 1. Entonces, como la estoy utilizando una variable nueva, entonces voy a declararlo dentro del procedimiento. Ahí, ¿de qué tipo de dato va a ser? Puede ser byte igual, ¿ya? No va a sobrepasar porque lo que va a entrar es byte también. Entonces ahí está ahí. Y va a existir solamente mientras exista o se esté ejecutando este procedimiento. Después que termine este procedimiento ya todo desaparece. Véanlo de esa manera. Entonces ahí tenemos ahí, vamos a hacer el ciclo obviamente. Vamos a decir mientras que i sea menor o igual a n. Que n es lo que me mandaron como parámetro. Entonces le vamos a decir a c, damos inicio a ese ciclo y vamos a finalizar acá ese ciclo. Está ahí. Todo lo que esté adentro le compete a ese ciclo. Por si acaso sea un poco ya más ordenado a hacer su código, miren, noten que aquí está el ciclo. Voy a hacer un pequeño desplazamiento hacia la derecha y a partir de ahí voy a empezar a codificarme. Es para que ustedes tengan una mejor lectura. Aquí pueden ver lo que sería jerarquía, digamos, ¿no? Es decir que todo lo que está dentro, miren, le pertenece al ciclo. Ahí van a poder leer, no hagan al mismo nivel del ciclo, ¿no? Entonces van a complicarse un poco la lectura. Es para que ustedes sepan qué tanto le abarca a ese ciclo. Así tienen que hacer sus códigos a partir de ahora. También sus if, trátenlo de organizarlo para que ustedes lean más fácil. Entonces, a partir de acá, vamos a poner lo que sería la lógica. A ver. No tenemos una variable para los términos, podemos declararlo acá. Ya t de término. ¿Cuál es el primer valor de los términos? Es el 1. Entonces lo inicializamos en 1 no, para no tener más detalle y más largo. Ponemos acá t, la declaramos. Aunque sí está bien, creo. O no. T no está correcto, ¿cierto? Declararlo de byte. Posiblemente sea un valor más grande, ¿no? Porque T avanza de más 1 o más 2. A veces de más 2, posiblemente ese más 2 está un poco peligroso, ¿no? Entonces T tiene que ser un poquito más grande. Entonces aquí podemos poner que T sea de Word. Ya Word es un poco más grande, de 0 a 65.535, si no me equivoco, su rango. Es simplemente averiguar nomás. Ustedes se dedican una tardecita, averiguan los tipos de datos para poder tener más conocimiento y poder ocupar más de un tipo de datos y no se queden solamente con lo que ocupan los demás. Está Word. Ahora, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Imprimir T, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es imprimir T. Ya, porque si cumplió la condición del ciclo, entonces voy a imprimirlo. ¿Qué es lo que voy a decir acá? Imprimir T. En este caso, a ver. T, coma, y vamos a mostrar ahora una coma para que se vea mejor.
estéticamente. Listo, muestro la T, porque T ya estaba listo con el valor de 1. Ahora, una vez que muestro eso, tengo que dejar listo a T para la siguiente vuelta, es decir, con el siguiente valor del término. En este caso, el siguiente término sería el 2. Por lo tanto, una vez que imprimo el valor de T, ahora tengo que dejarlo listo para que la próxima vuelta esté listo para imprimir ese segundo término. Entonces aquí no puedo decir directamente T igual a T más 1 o más 2, ¿cierto? Son dos caminos diferentes. Entonces aquí vamos a utilizar lo que es un switch. Por ejemplo, camino del 0 hace, ¿no? Si switch vale 0, entonces vamos a poner inicio de aquí y su final hasta acá, ¿no? Aquí. Me sale error porque no la conoce esa variable. La declaramos. Aquí puede ser porque solamente va a tener dos valores, 0 y 1, por ejemplo, puede ser. O el valor que ustedes quieran igual. Switch, ahí está. Y obviamente, antes de entrar al ciclo, tiene que tener un valor ese switch. Porque si no, al preguntarse nomás acá, switch igual a 0, pero ¿qué valor tenía switch? No le hemos puesto. Ya, por más que a veces tenga el valor de 0 de inicio, no se confíen en eso, el docente le puede anular su pregunta por no dar un valor de inicio a sus variables. Ya, porque no todos los lenguajes son iguales, algunos le ponen un valor diferente de 0. Entonces, ¿qué vamos a poner? A switch con el valor de 0, entonces preguntamos, si mi variable es switch o mi bandera, o mi semáforo, igual se le conoce, si es igual a 0, entonces le vamos a decir que vayamos por el camino de más 1 es el primero, ¿no? Porque el primer término era 1, para llegar a ser 2 es un más 1. Entonces, el primer camino va a ser el más 1. Entonces vamos a decir acá, el término va a ser igual a lo que había antes en ese término, más 1. Ahí está, ese es el camino. Ahora voy a cambiarle el valor a mi switch. ¿Con qué valor? Con cualquier valor diferente de 0. Cualquier valor diferente de 0. La cosa es que me genere el falso. Ya, esa es la cuestión. Entonces le doy el valor de 1, por ejemplo. Listo. Ahí está. Ese es mi switch por ese camino. Ahora, si switch no es igual a 0, entonces quiere decir que estamos por el otro camino. Y aquí tenemos que programarlo. Entonces vamos a poner un camino del falso. Y vamos a tener también desde dónde va a empezar ese falso y hasta aquí va a terminar. Todo esto le va a abarcar al falso. No terminen que estoy desplazando hacia la derecha. Ya así tienen que ser un poco más organizados. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Entonces, si vengo por el falso, quiere decir que estoy por el segundo camino. Entonces, término va a ser igual a lo que había antes en término, más 2. Y después voy a modificar a mi switch con el valor original que me mandaba al camino del verdadero, es decir, al camino del más 1. ¿Qué valor le tengo que dar? Valor de 0. Porque con ese valor me generaba esta pregunta de acá, verdadero. ¿Okay? Ahí tenemos los dos caminos. Camino del más 1, camino del más 2. Ya saliendo de este if, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me olvido de mi contador. Y va a ser igual a lo que había antes en i, más 1. Listo. A ver, mostramos el término. Hacemos el incremento para el siguiente término. Modificamos el contador. Y nada más. Creo que ya. Listo. Ya está el procedimiento, nada más. No tienen que devolverme nada. Ya si ustedes quieren devolver algo o algún valor extra, que eso son ya modificaciones, entonces pues la declararán, ¿no? Acá, por ejemplo, ponen punto y coma, la declaran acá, no sé, variable D, por ejemplo, si quieren que devuelva, entonces va a tener que ser por referencia de qué tipo, ya depende de que ustedes qué tipo quieren, por ejemplo, integer, ya ustedes ya verán qué van a devolver ahí, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero devolver con D, 2 puntos igual a 10, digamos, ¿no? Entonces, si yo quiero devolver eso, entonces hago esta línea acá que ustedes están viendo. D igual a 10, acá. Entonces, eso va a salir fuera del procedimiento porque está por referencia. Entonces, así pueden utilizarla para poder devolver más de un resultado. Si quieren otro resultado más, declaran otra variable que también esté por referencia y listo, y la devuelven. Nada más, así podemos utilizar para poder retornar más de un resultado. Listo. A ver, ahora lo que vamos a hacer es utilizar. Vamos a utilizar el leer que ya teníamos. Miren, vamos a decir leer N1. Y ahora vamos a llamar al procedimiento serie. Ya es un procedimiento, por eso no necesito almacenarlo en ningún lugar. Directamente la llamo y le voy a decir, ¿serie de quién? De N1, porque N1 es lo que yo leí. Miren. Ya utilicé mi procedimiento leer.
Ahora pongo y le mando a N1. Y N1 va a ser el trabajo de N en el procedimiento. Listo, y ahora sí. Y por si acaso vamos a imprimir el valor de N1 acá. Después del procedimiento de serie, vamos a ver el valor de N1. Bien. A ver, vamos a darle correr por si acaso. Ingresa un número, me dice. A ver, 5. No se ve, ¿no? Deberíamos hacer un espacio más a la derecha. Damos enter. Uy, le di escribir, ¿no? LN. Vamos a borrar ese LN, ¿ya? Por el salto de línea. Vamos a borrar. Listo. Y por si acaso, a ver. Ya, solamente por cuestión de estética, vamos a hacer un escribir acá. De 2 espacios, ¿ya? Para que se vea desplazado hacia la derecha. No lo hago dentro de acá del ciclo, porque acá rato va a tener ese espacio y van a estar muy separados los elementos o los términos. Entonces le voy a hacer un escribir acá para que se vea ya desplazado. Vamos. A ver, 5, por ejemplo. Ahí está, miren. 1, 2, 4, 5, 7, ¿no? A ver, más 1, más 2, más 1, más 2. Ahí están los 5 términos de esa serie y después me muestra N1 con el valor de 5. Podemos hacerlo también que ese N1 se desplace, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo que podemos hacer es, después de escribir todo esto, podemos hacer un escribir con el N. A ver, veamos. Entonces pongo 5, y ahí está, ¿no? Ahí está la serie, y ahí está el valor de N1. N1 era el valor de la cantidad de términos que yo quiero generar o mostrar. No, ahí están los 5 términos. Ahora, ¿qué pasa si yo a ese procedimiento, miren, solamente por cuestiones de aprendizaje vamos a modificar, miren, para que entiendan más cosas? ¿Qué pasa si a la N de mi procedimiento yo le pongo el valor de 10? Estoy modificando a mi parámetro N. Obviamente, después de hacer el trabajo en el ciclo, lo estoy modificando con el valor de 10. Entonces, aquí en mi programa principal, cuando yo quiero imprimir el valor de N1, ¿qué valor se va a mostrar? Solo L1, perdón, N1. Sí, acá, solo N1 mismo. Recuerden que N1 le estoy pasando aquí en el parámetro, en el procedimiento se lo estoy pasando a N1 mismo. Entonces, si vamos al procedimiento, se posiciona acá como N, ¿no? N1 se posiciona como N en el procedimiento. Después de que hacemos el trabajo de generar la serie, al final del ciclo, miren, le estoy diciendo, ese parámetro que me enviaron va a ser igual a 10, lo estoy modificando. Ahora yo les pregunto, después de ejecutar ese procedimiento de serie, que le mandé a N1, y sabemos que ese parámetro aquí, ese parámetro N se está modificando, entonces, ¿qué valor va a tener aquí N1 después de salir de ese procedimiento? Aquí con un ejemplo, veamos, yo le doy el valor de 7, por ejemplo. Ya antes de darle enter, ¿qué valor me va a mostrar con N1? Va a dar el mismo valor, nomás de 7. Perfecto. ¿Por qué vale 7? O sea, porque no le has puesto arriba el bar, o sea, para que pueda tomar más o menos lo que dijiste, bueno, hace rato como su lote, ¿no ve? De la Sí. RAM. Sí, Eso. exacto. Porque no le estoy pasando por referencia, no le estoy dando su dirección de memoria. Eso volví la referencia, por referencia. Ya. Entonces, si yo le paso por referencia, miren, acá, si le pongo el bar, entonces ya es por referencia y todo lo que le haga a N en mi procedimiento se va a ver afectado fuera de ese procedimiento. En este caso, a N1 le va a ver afectado. Entonces, veamos acá, le digo, por ejemplo, 4. Todos los 4 elementos, miren, me muestra N1 igual a 10. Yo introduje que N1 vale 4. Sí. Ya, eso tiene que tener cuidado. Ojo, otra cosa más. Cuando ustedes utilicen por referencia, tengan en cuenta que están utilizando. A veces se olvidan, miren. Por ejemplo, en este caso, miren. Supónganse que al usuario le piden el dato N1. Luego la utilizan y se olvidaron que a N, ahí. Ya estamos continuando solamente para concluir. Ya es bueno sacar conclusiones a todo lo que hacemos para ver si hemos entendido realmente, ¿no? Entonces decíamos, si yo le doy el valor, por ejemplo, de 5, entonces veo que se modifica, ¿no? Ahí veo los elementos que me tiene que mostrar o los términos,
y veo que N1 se modificó con el valor de 10, pese a que yo le di el valor de 5. Eso es por el paso de parámetros por referencia. Ahora yo le decía, tengan cuidado cuando ocupen por referencia, porque al ocupar por referencia, están modificando sus variables. Supónganse que le están preguntando que les pidan un dato al usuario y con ese dato hagan 2 trabajos. Por ejemplo, generar esta serie y también les piden generar otra serie, por ejemplo. Ya más adelante en la materia de programación 1, una sola pregunta consta de varias, digamos, ¿no? Por ejemplo, varias tareitas, como por ejemplo mostrar 2 series, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ustedes solamente le piden al usuario una sola vez el dato de la cantidad de términos y si quieren hacer otra serie y ustedes olvidan que en la primera serie ya la modificaron el contenido de su variable que le pidieron al usuario, entonces ¿con qué van a trabajar? Y ahí surgen los problemas, los errores y no entienden después por qué me genera una serie que no es correcta, ¿no? O por la cantidad de términos que no es correcto y se olvidan que ustedes están utilizando parámetros por referencia. Ya, por ejemplo, si yo quiero volver a ejecutar la misma serie, miren acá, después de la serie que ejecuté, si yo quiero volver a utilizar y volver a generar la misma serie y le mando a N1, ¿me va a generar correcto los términos que le pedí al usuario? Acá. Pero, ¿Se entiende la pregunta? sí, Ya, aquí por si acaso, miren, aquí vamos a poner en comentario. Supónganse que N1 le da el valor de 4. Es decir, solamente quiero generar 4 términos de la serie que sabemos, que es esta serie acá. Pero esa serie la quiero mostrar 2 veces, la quiero mostrar. Por lo tanto, para mostrar 2 veces utilizo la serie, el procedimiento serie 2 veces, ¿cierto? Si quiero mostrar 2 veces. O sea, la serie arriba y después otra vez la misma serie abajo. Pero yo le estoy pidiendo el dato al usuario y supónganse que ese dato es 4. Ahí lo estoy poniendo en comentario. ¿Me va a mostrar correcto las 2 series? diría que no, Ya. ¿Por qué no? Ahí está el código completo, por cierto. porque arriba está con var de n por parámetro. Ahí eso es lo que dijiste vos de los lotes, siempre me olvido ese Por nombre. referencia. Eso. Porque la estamos ¿O no? modificando, ¿cierto? Sí. Entonces, miren, la primera serie, es decir, este primer procedimiento me va a mostrar correcto los 4 términos. Después, el segundo, ¿cuántos términos me va a mostrar? Los 10 que están ahí. Exacto, los 10. Vamos a darle correr. A ver, dijimos que vamos a darle el valor de 4. Ahí está, 4. Ahí está. La primera serie me mostró correcto. Me mostró los 4 términos. Pero la segunda, miren, me mostró 10. Y eso no es correcto. Entonces, ustedes tengan en cuenta cuando utilicen por referencia. A veces se olvidan y no entienden por qué está fallando y no cumple lo que ustedes querían hacer. Entonces, ahí tendríamos que eliminar. O simplemente, si necesitan sí o sí que esté por referencia y saben que están modificando, entonces lo que tienen que hacer es una copia, si no. Si saben que sí o sí se va a modificar, entonces genérense una copia o no la utilicen por referencia, la utilizan por valor, ¿no? Entonces aquí yo puedo tener N2, va a ser igual a N1, pero esto tiene que estar antes de usar a ese procedimiento, porque cuando ya sale ese procedimiento, ya se va a modificar mi N1. Entonces, antes de que la utilice, puedo generarme una copia y listo, y acá le mando a N2. Esta es una solución si es que no quieren modificar su paso de parámetros por referencia. Entonces, si no quieren modificar, entonces se generan una copia. Una vez que hicieron la lectura de N1, lo copian a N2, entonces a una le van a mandar N1 y al otro N2. Y va a generar correcto. Vamos a darle correcto. Le doy 4 y ahí está. Ambos son de 4 términos. Esa es una solución. La otra es simplemente quitarle y no hacer el paso de parámetros por referencia, ¿no? Le quitan y ya no le van a pasar por referencia, sino por valor. Entonces ya pueden utilizarla tranquilamente a N1 porque no va a cambiar. Y N1 y ahí N1. Listo, no hay problema. Ahora vamos a correr. Le digo 4, ahí está. Normal. Ya, de todo lo que se vio hay dudas y preguntas para que podamos concluir. Conmigo, brother, o sea, ya despejé mi duda que tenía con procedimiento. Gracias. Ya, listo. Hay un compañero que está hablando de fondo, creo. Sí, hay uno que está con su micrófono prendido.
Ya la pagó ya. Ah, ya. Ya listo. Entonces, si no tienen duda, ya hasta aquí quedaría. Me avisan cualquier cosa si tienen ya un parcial bien cerca para que tengamos que pasar otra ayudantía, ¿no? Pero Listo, les brother, repito, muchas gracias. ya listo. Vean los videos del canal, ya ahí hay más ejercicios resueltos. Nos vemos entonces. Se cuidan. Chao, chao. Chao, chao, brother, hasta luego. Podrías